Hola, mi nombre es Rafael Guevara, soy barbero profesional desde hace 10 años. Soy de Venezuela, Valencia, Estado Carabobo. Mi aprendizaje realmente fue empírico, sentía curiosidad por la barbería y en vista de que me tocó emigrar y las cosas del país en aquel tiempo fueron ciertamente un poco críticas, me di cuenta que tenía que aprender un arte que fuera universal. Y yo dije, bueno, la barbería es algo que en todos lados, en cualquier parte del mundo tú la puedes ejercer. Y entonces decidí, como quien dice, explorar el mundo de la barbería. Y nada, en mi casa, En tu casa. con mis vecinos, con niños, vecinos, amiguitos de mi hija. Por lo menos cuando yo inicié en la casa, llegaban los vecinitos, o sea, los niñitos, o sea, yo los engañaba. Porque los carajitos, los niños son muy curiosos, o sea, son muy curiosos. O sea, el niño de por sí y el niño venezolano es muy curioso, es muy intrépido. A veces, o sea, ellos sí son muy salidos. Ellos quieren, ay, ¿qué estás haciendo? Rafi, ¿tú qué? ¿Cuándo tú aprendiste a aprender? Ven, yo aprendí. Entonces yo los agarraba y que le decía yo, te voy a comprar una malta. Te voy a comprar una malta y una polvorosa. Una polvorosa es una galleta esa, como una paledonia, que es una galleta blanca, que eso es así, tú lo muerdes y se borra. Yo le te voy a comprar una polvorosa y una malta. Y yo te pregunté, ven, yo te corto el pelo. Me dice, ¿y tú sabes? Sí, claro, yo sé. Mentira, marica, yo no sé mierda. Entonces, ¿qué pasa? Que los carajitos le decían a la mamá, mamá, voy a cortarme el pelo con Rafa. ¿Y quién le dijo que Rafa es barbero? Claro que sí, ya lo aprendido. Y dice, mire, y nadie le dijo a Brian. Hoy en día ese niño es barbero que golpeó el puñazo, o sea, el año más fuerte para mí fue 2017, mitad del 2018. Para muchos fue el 2016. Pero en sí esa vaina se ve después de la crisis. En Valencia se fue, o sea, que en las esquinas, en los andenes, la gente pone un espejo, una mesita, una boleta. Y yo digo, marico, o sea, siempre fue difícil. O sea, por la falta de experiencia y todo eso. Con respecto a los videos, sentía que sí era, como quien dice, un canal de aprendizaje, pero siempre quise como tener ese hambre de querer aprender más. Y ya bueno, ya llegando aquí a Bogotá, hace ya casi 6 años, ya ahí sí quise abrirme ya hacia o sea, quise ser más profesional y tener más capacitación, de acuerdo, o sea, salir de lo empírico a ya ser profesional, o sea, ya ser más, tener ya conocimiento de lo teórico, lo práctico y todo eso. Pues sí, lo que pasa es que, bueno, el ser humano en sí, el ser humano aprende por observación, más que por lo atendido. Inclusivamente lo que te enseña y lo que te saca a ti a ser experto en lo que tú hagas en la práctica. Una vez un profesor me dijo, o sea, de nada te va a servir la teoría si tú no tienes práctica. Y lo que me ayudó a salir adelante a mí en este mundo fue la práctica. O sea, todos los días, el mismo sistema, todos los días. A veces, bueno, hasta las mismas críticas, las mismas burlas de compañeros de trabajo. O sea, no era que me achicopalaban, pero, o sea, sí yo me salía como quien dice de mí y veía como que mis errores y todo eso. Y bueno, tengo que mejorar esto, tengo que mejorar aquello, como para ir eliminando esas críticas. Y así fue como quien dice, bueno, de tantos golpes, prácticamente me levanté. Como tal, un tutor, no. Pero sí al local donde llegué a trabajar, como a los 3 meses de haber empezado, que de haber agarrado una máquina, llegué a un salón de belleza, a una peluquería. Y ahí sí hubieron personas que me fueron guiando, compañeras de trabajo, amigos. Un amigo en especial también, que bueno, que fue como quien dice que empezó un año antes que yo. Había un golpe en especial que yo no sabía hacer. Y yo prácticamente me paraba en el frente, o sea, a la puerta de la barbería. Y era algo como que, o sea, yo le tenía miedo, pánico, cábala, susto a ese corte. Y yo le preguntaba a los clientes, me decían, sí, está desocupado. Y yo decía, sí.
Él me decía, ajá, y yo entonces yo le decía, ah, sí, yo te puedo bloquear. Ah, bueno, que pero antes de yo sentarme así, ajá, ¿y qué corte te vas a hacer? Y me decían, no, me voy a hacer el Madrid, que es el Kobe aquí en Colombia, que es un corte que solamente se pule en las patillas y la nuca. El barbero, el que es barbero sabe eso. Y entonces yo le decía, no, ese corte no da, o sea, yo ni siquiera nos sentaba en la silla, ni, es más, ni por remota idea me atrevía a peluqueado, hasta que un día un compañero me dice, si tú le sigues huyendo al corte, el corte te va a perseguir hasta, bueno, hasta que tú lo hagas. Tienes que hacerlo y perderle el miedo a ese corte porque si no, o sea, ese corte te va a perseguir toda la vida. Hasta que un día, bueno, él se puso conmigo, me explicó, porque es un corte que si tú dañas un lado, solamente son las patillas y la nuca. Si tú dañas una de las patillas o una difuminada de las patillas, ya ahí automáticamente dañas el corte. Entonces era un corte que era muy comprimido, era muy pequeño, era una técnica bien difícil. Y ya después, hoy en día lo hago por inercia, un corte que hago prácticamente. Ese fue tu mayor reto. Ese fue mi mayor reto. Ese fue el corte que yo le tenía pánico, temor, que no lo hacía ni que, bueno, que me pagaran lo que me pagaran. Ya ahorita, ¿cómo lo haces? No, ya hoy en día ya prácticamente algo que sale por naturaleza. Ya hoy en día ya siento que no le tengo miedo a ningún corte ya. Más que todo sería al carácter de los clientes. Estos dos cortes no. El cortar a un cliente. ¿Tienes algún reto? Sí, le dije que era un granito lo que le había cortado porque había que pasarle cuchilla. Era un corte de grado con cuchilla. Y entonces, bueno, lógicamente la falta de experiencia lo compré. Entonces el sintió el árbol y me dijo, ¿qué es eso? Y yo, no, se te reventó un granito con una cuchilla. Y bueno, no era un granito, sino que yo le había prácticamente cortado la cabeza con la... Pero así del resto no... Ya hoy en día me pasa todavía, a veces hasta me corto yo mismo, pero ya es muy poco... Ya no es tan frecuente. Y en sí, no sé. Yo digo que cada quien nace con un talento innato y realmente, bueno, yo en el momento que agarré la máquina yo supe que yo quería ser boxeador. Y de mucho antes, como desde los 16 años más o menos, me llamaba la atención la barbería, pero nunca la llegué a ejecutar, casi como hasta los 24, 23 años más o menos. Que yo agarré y decidí agarrar una máquina realmente. Pero en sí, o sea, a mí no me llamaban la atención ninguna otra profesión. O sea, yo quería como que aprender algo y también, como quien dice, o sea, que mi hija, yo dejarle un arte o un oficio a mi hija, que más adelante pudiera ella apoyarse en eso. Pero en sí, también fue mucho, o sea, influyó demasiado también el tema político en el país. O sea, el tema es que ya en el 2016 y 2017 ya el país ha acrecentado una fuerte crisis. O sea, ya 2016, 2017. Sí, yo creo que yo ahí se me ha presentado alguien que diga, yo quiero que me enseñe. Pero en sí, o sea, mis compañeros que he tenido, ellos dicen que ellos han aprendido de mí. Yo no sé en qué aspecto, pero ellos dicen que ellos han aprendido de mí alguna técnica o algo. Incluso, bueno, uno de los muchachos me dicen que, o sea, él no observa mucho, él se sienta mucho y observando. Pero nunca me preguntan ni nada, sino que, mira, esto lo agarré de aquí, esto ya. Pero en sí no han que tenido así, como quien dice, o alguien que me diga, mira, yo quiero aprender, no. Y nunca he enseñado así a nadie. ¿Quién ¿A te quién enseñó? recuerdo más? Que te haya marcado así todo. No, hay muchos. Daniel Arellano, mi vecino y amigo, él fue como el que me dio el empujón para yo entrar. O sea, él me explicó más de una vez, más que todo por las noches, y la dueña del salón donde yo llegué a trabajar. Fueron muchas personas, no, y las recuerdo todas, a Pina, Magna, a la señora Naya, Luis José, fueron muchos. O sea, cuando yo entré al salón, ya sí fueron muchos que me apoyaron y me ayudaron
sea, me guiaron. Fueron muchos, todos ellos. Bueno, yo fui muy afortunado porque a mí me recibe un amigo, Eduardo Villasana. Él me recibe, un amigo, un conocido de Venezuela. Y yo llegué prácticamente con trabajo, o sea, yo no, o sea, decir que yo llegué tocando puertas o como quien dice, o sea, pasando trabajo para que tocando puertas, mira, me pueden dar una oportunidad, no. Yo cuando llegué, o sea, yo llegué ya listo a lo que venía. Lo más difícil fue aprenderme el nombre de los cortes, o sea, el dialecto del colombiano, que una persona de Cali le dice de una manera al corte, el de Ibagué le dice de otra forma, el rolo le dice de otra manera, el costeño de otra forma, y entonces era como que ya aprendiendo eso y ya, bueno, pero el resto así, eso fue lo más difícil. Lo más difícil fue eso, o sea, aprenderme los nombres de cada corte aquí en el país, pero el resto no, gracias a Dios fue muy afortunado que llegué con trabajo.